Hi, good evening. Hello, student. Good night, good morning, good evening. Hi, student. Hello, this is Tutor Ani, and I'm going to explain to you basically the use of the past simple and a little bit of the past continuous tense. When we talk about past simple, typically we are talking about the action that started and ended in the past, okay? But then when we talk about the past continuous tense, we talk about the action that was taking place sometimes in the past, okay? Chicos, entonces para explicarle un poco de ese tema de pasando siempre, quisiera comentarle, cuando hablamos de temas de pasando siempre, tratamos de una acción que estaban llevando a cabo, que una acción que tuvo lugar en el pasado, que llevó a cabo en el pasado y terminó en el pasado. No puede que la acción que siguió sucediendo, simplemente tuvo lugar en el momento en el pasado y se terminó. Listo. Pero cuando se tratan de acción de pasando continuo, se trata de una acción que estaban llevando a cabo en el momento ahí en el pasando. Entonces vamos a mirar que, por ejemplo, aquí en ese sentido, cuando se trata entonces de la acción que estamos diciendo que la acción tuvo lugar en el pasado y se acabó, básicamente utilizamos dos tipos de verbos. Pueden ser verbos regulares o verbos irregulares. Verbo regular se termina con ed, tiene que agregar la ed, por ejemplo. Comenzar es start, como de acuerdo yo puedo decir, I started, yo empecé. Entonces agrega la id. Y si se trabaja, yo trabajé, agregaría desde el verbo work, tendría que agregar la palabra, el verbo id, la terminación de id sería I walked. Entonces, en ese caso, para que no pueden decir I walked, entonces ahí no se pronuncia la E, solamente se pronuncia esa K y D al final, walked, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a mirar aquí es como la explicación que se trata, la diferencia, que es acción que tuvo lugar en el pasado y se acabó. Y esa es la acción de pasando continuo, una acción que estaban llevando a cabo, que estaba en el proceso, en un momento en el pasado, donde el verbo acción tendríamos que agregar la ing para que entonces ahí ya se dé cuenta que hago, que estaban llevando a cabo. Nos demos cuenta cuando siempre, entonces vea que esa acción tiene que agregar la ing, que, para mostrar que estaba en un progreso, ¿ok? Mm, luego, entonces vamos a encontrar aquí, por ejemplo, es un verbo acción, pero en verbo irregular. Que Tom fue. Tom went fishing last week, que Tom estuvo pescando la semana pasada. Es importante tener en cuenta cuando se tratan de pasando siempre, tú puedes especificar el tiempo acá. Entonces, pero cuando se tratan de pasando continuo, no hay necesidad de agregar ing. Listo. Aquí miraba lo que le estaban diciendo. I worked until 2 p.m. Yo trabajé hasta a las 2 de la tarde ayer. Entonces, aquí, pues en este caso, se tiene que especificar la acción como está exactamente. Pero como les digo, en el pasando continuo no es necesario agregar la ing. My family came to visit me last year. Mi familia vino a visitarme el año pasado. Entonces, time expression frequently used with the simple past. Aquí, entonces las expresiones frecuentes que puede utilizar con el pasando simple son, por ejemplo, yesterday, que es ayer, last, la última, past dates, fechas últimas como el año 1990, y dividimos el año en dos veces, por ejemplo, en dos partes, 90. O ago como hace, ¿listo? I went to Medellín 5 years ago. Yo fui a Medellín hace 5 años, ¿listo? Vamos a encontrar entonces en cuando el pasando continuo, como les decía, la acción que estaba en el progreso en un momento particular en el pasado. Por ejemplo, si yo fui a bailar la semana pasada, viernes, no puede que yo quede ahí bailando todo el momento. Llegó un momento cuando la acción se acabó la música, entonces ahí ya yo paré de bailar. Entonces, en este caso, yo puedo decir, I was dancing last Friday. Estoy bailando el viernes pasando. Tom was playing. Okay, yesterday. Sofía wasn't home last night when I was correct. I think she was working. Sofía no estuvo en la casa anoche cuando yo la llamé. Pienso que ella estaba trabajando, por eso was working. Y mira, Lisa and her husband were visiting us last week. Lisa y su esposo nos estaba visitando la semana pasada. Listo, entonces eso es muy importante tener en cuenta en eso. Es muy importante también tener en cuenta que para que expresamos el pasando continuo, es muy importante tener en cuenta deberíamos tener un verbo to be y el verbo to be en el pasando es was y eso va con los sujetos I, he, she, it. Por eso I was
luego hay que agregar un verbo en ing. Por ejemplo, I was dancing, he was dancing, she was dancing, it was raining, estaba lloviendo. Pero cuando se trata con were también, entonces ahí sería como va con sujeto you. You were eating dinner last supper, or you were eating pizza. We were eating pizza, they were eating pizza. Entonces ahí que importante que agrega la ing. Entonces, chicos, eso como básicamente la idea general y vamos a ver los ejemplos aquí de pasando continuo. My mom was trying to call me last night, but I wasn't at home. Mi mamá estaba intentando llamarme anoche, pero no estuve en la casa. The kids were studying last night at 9. Que los niños estaban estudiando anoche a las 9. I was cleaning my house all day. Estuve limpiando mi casita, entonces ayer, todo el día. Entonces, chicos, eso es como la idea que es más importante. Past continuous negative. For this tense, simply and the one not after the verb be. Entonces, ahí para colocar la oración en negativo, entonces simplemente tiene que agregar la palabra not después del verbo to be, que ya utilizando. Por ejemplo, they were arguing last night. Entonces, la negación sería, they were not arguing last night. She was yelling at me, como gritando. She was yelling at me. She was not yelling at me. No me están gritando. ¿Listo? Entonces ahí. Pero si tuviéramos que cambiar ese en el pasando continuo, entonces tendría que preguntar, ¿a cómo? Tendría que preguntar. Were they arguing last night? Were they? Por eso tiene que empezar con el verbo to be. Hay que traer aquí al inicio. Were they? Ellos estuvieron argumentando. Were they arguing last night? No, they were not arguing last night. Was she yelling at me? Ella estaba como gritando hacia mí. No, she was not yelling at me. Entonces, chicos, es como pasando simple y pasando continuo. Por eso necesito que para aplicación de ese tema, cada uno tiene que pensar en las preguntas que, digamos, hablan de sus mejor vacaciones. Entonces, tiene que preguntar. Talk about the best holiday that you had in the past. Hablan de vacación, mejor vacación que tuviste en el pasado. ¿Dónde fuiste? Where did you go? Who did you go with? ¿Con quién fuiste? What did you do there? ¿Qué hiciste allá? Why was that holiday the best? ¿Por qué fue la mejor? Entonces ahí vamos a aplicar, poder utilizar todas las preguntas de WH que ya sepa, entonces para aplicar ese tema. Preguntas de WH, por ejemplo, son where, que es dónde, who, quién, what, qué, why, por qué, where, when, cuándo, when was it, cuándo fue, ya decimos por qué, puede utilizar which, cuál, puede utilizar whose, de quién, o a whom, a quién, etcétera. Entonces ahí, chicos, practican eso para que el viernes todos nos encontraremos para presentarnos ese tema. Listo. Entonces, espero que ese tema que haya gustado y que les quede más chévere la explicación. I hope that you have enjoyed this explanation. Thank you so much and have a nice moment. Try to practice, please. Try to practice bastante. Thank you.